Buenas tardes. Un saludo a los amigos de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, en ocasión de la presentación del número 22 de la revista Laborem, la revista de la sociedad. A raíz de un compromiso que no podía modificar, no me ha sido posible acompañar en vivo y en directo la presentación de este número, pero amablemente el amigo Luis Mendoza me ofreció la posibilidad de que les hiciera llegar este saludo mediante esta modalidad, mediante una grabación. En este número de la revista Laborem tenemos la revista o el número está en general dedicado al tema tendencias en derecho sindical y debates sobre la negociación colectiva en el sector público. Ustedes van a poder apreciar que cuenta con contribuciones muy interesantes, como es habitual, pero en particular voy a referirme a la sección, a la sección clásica, que se titula Tendencias, y que en esta oportunidad, en este número 22, está dedicado a lo que lamentablemente tenemos que identificar como el tema del momento. Esta sección Tendencias se destina precisamente a la temática de COVID-19 y las relaciones de trabajo. En esa sección vamos a encontrar 4 artículos. Solidaridad y trabajo protegido desde una perspectiva global, la respuesta social ante la pandemia del coronavirus, de José Eduardo López Ahumada, profesor de la Universidad de Alcalá. La kenosis peruana puesta en evidencia por el COVID-19, de Leopoldo Gamarra Vilches. El Instituto de la Suspensión Perfecta de Labores en el contexto del COVID-19, de Wilma Meléndez Trigoso, y también una contribución de quien habla que se titula Navegando la pandemia, notas sobre su impacto laboral y las medidas adoptadas para su contención. Estos 4 artículos naturalmente toman como referencia, sitúan, diríamos, su eje en torno a este fenómeno que nos ha afectado y nos continúa afectando en los últimos meses, el fenómeno de la pandemia provocada por el COVID-19, por la enfermedad provocada por este nuevo coronavirus. Lo hacen tomando como referencia ese tema en el que todos estos artículos coinciden, como es natural, en destacar, bueno, su gravedad, el impacto que ha venido provocando, que aún provoca, las enormes dimensiones, no solamente nacionales, sino también regionales y planetarias que este fenómeno está teniendo, el carácter imprevisible, la sorpresa con la que nos ha abordado, con la que ha cambiado nuestras rutinas cotidianas, modificando buena parte de lo que venían siendo habitualmente nuestras formas de comportamiento social y laboral. Naturalmente estos artículos también destacan las importantes proyecciones, los importantes impactos que esta situación ha generado desde el punto de vista social, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista económico, y repasan o plantean las diferentes formas, diferentes medidas que en distintos países o incluso también a nivel internacional se han venido adoptando con miras a paliar, a, diríamos, morigerar, a rebajarle los efectos más gravosos que para las sociedades, las distintas sociedades, para los distintos países, está teniendo esta situación. Y si bien en todos los casos encontramos determinados elementos que son comunes, estos artículos también
tienen la riqueza o presentan la riqueza de que también ofrecen perspectivas o encares diferentes. Por ejemplo, en el caso del artículo de José Eduardo López Ahumada, como decía, titulado Solidaridad y trabajo protegido desde una perspectiva global, la respuesta social ante la pandemia del coronavirus, el autor realiza un encare, diríamos, de carácter panorámico general que comienza destacando, como decíamos, la importancia, el impacto que tiene esta pandemia, que lo enfoca inicialmente tomando como referencia los diversos análisis que ha venido haciendo la Organización Internacional del Trabajo, y después realiza o presenta de manera panorámica, de manera sinóptica, las diversas respuestas que en diversos países se han venido adoptando, por ejemplo, en materia de empleo, en materia de contención o de protección de los ingresos, de los salarios, las ayudas económicas que se han venido ofreciendo o poniendo a disposición de las empresas para que puedan mantener su continuidad o la continuidad de su producción, o en aquellos casos en que esto no es posible, puedan sobrevivir como, digamos, forma de evitar que se produzca un colapso generalizado en la economía, la forma en que se ha encarado también el asunto desde la perspectiva de la salud, la forma en que se han adoptado medidas de contención de los contagios en aquellas actividades en las que ha sido necesario continuar trabajando. En fin, la característica principal de este artículo del español López Ahumada entonces podría sintetizarse en la idea de que se trata de la presentación de un panorama comparado bastante completo, bastante interesante acerca de las distintas maneras, de las distintas reacciones, de las distintas respuestas que diferentes estados, que diferentes gobiernos de diferentes países han venido adoptando y continúan adoptando para enfrentar esta situación. En el caso de los aportes de los autores peruanos, Gamarra y Meléndez, la perspectiva es diferente en cuanto apuntan fundamentalmente a encarar el tema enfocándose en la realidad peruana, con un sentido crítico, claramente o muy marcado, en el caso del artículo de Gamarra, donde se deja en evidencia la situación que desde la perspectiva del autor resulta deficitaria en cuanto al antecedente de la política económica neoliberal, como él califica, se encontraba vigente en el Perú y ha sido o se ha continuado, digamos, consolidándose y desarrollándose en las circunstancias en las que se enfrenta esta pandemia, con una serie de déficits, con una serie de impactos que según el autor han determinado efectos negativos o efectos no deseables en ese país en cuanto a la forma en que se abordó o se pudo enfrentar o se viene enfrentando esta situación tan compleja. Y el artículo, a su vez, de Wilman Meléndez, enfoca concretamente el Instituto de la Suspensión Perfecta de Labores, un instituto conocido en el Perú, pero lo enfoca en la circunstancia, en el contexto del COVID-19, en el contexto en el que de diversas medidas que se han venido poniendo en práctica adaptan una figura ya conocida en el derecho del trabajo peruano ante las circunstancias particulares de esta pandemia, y el autor analiza las características, los detalles de esa adaptación, diríamos, ad hoc, esa adaptación coyuntural, circunstancial,
que este instituto de la suspensión perfecta ha sufrido o se le han incorporado con miras a adaptarlo o a ponerlo en el contexto de esta situación del COVID-19. Y finalmente, el artículo que tenemos el honor también de haber podido aportar para este número 22 de Laborem, el artículo de nuestra autoría que titulamos Navegando la pandemia, notas sobre su impacto laboral y las medidas adoptadas para su contención. Este es un artículo que presenta o que pretende presentar de manera panorámica las diversas medidas que en el caso uruguayo se han puesto en práctica con miras a precisamente enfrentar ese impacto laboral que ha provocado la emergencia sanitaria en este país. El título que escogimos, Navegando la pandemia, precisamente intenta reflejar una característica que ha tenido y que seguramente resulta compartida por la forma en que se ha tenido que abordar la situación en los diversos países, de una tormenta que se desató y que las distintas autoridades de gobierno, los operadores jurídicos en general también, hemos tenido que ir navegando, hemos tenido que ir transitando en un camino caracterizado por las dificultades, por los obstáculos, por las continuas novedades, lo que ha llevado a que se haya visto la necesidad de ir adoptando medidas en forma paulatina que van enfrentando casi diariamente un nuevo desafío, intentando encontrarle algún tipo de solución para matizar o para contener o para paliar por lo menos los impactos que esta situación tan inusitada, tan inaudita, viene provocando. Navegando la pandemia, entonces, justamente pretende enfatizar con ese título esa característica de incertidumbre que claramente ha marcado la pauta, ha sido un poco el norte característico que ha venido a tener esta situación cuando se ha intentado encaminar algún tipo de respuesta. Lo mismo que sucede en los otros artículos, el que hemos aportado como contribución para este número 22 de Laborem, intenta repasar cuáles han sido las medidas principales en materia de contención del empleo, de preservación de los ingresos, destacando, por ejemplo, en tal sentido, una medida particularmente, digamos, significativa que se adoptó en el Uruguay, que fue la creación de un llamado Fondo Solidario COVID-19, creación por ley, que se nutre de diferentes, digamos, fuentes de financiación, pero una de las que se destaca es el llamado impuesto COVID-19, que es un impuesto que gravó a los salarios de los funcionarios públicos que se encuentran por encima de determinado importe, un importe que aproximadamente se ubica en el equivalente a lo que vendrían a ser unos $2.600, que gravó con tasas que van creciendo en función del importe real del salario de cada funcionario público, y que, como digo, rigió además exclusivamente durante los meses de abril y de mayo a los efectos de contribuir a nutrir a ese fondo fondo solidario COVID-19, que tiene por finalidad atender la situación de los sectores más vulnerables de la población uruguaya, que resultaron más afectados ante
esta pandemia, que felizmente en el caso de Uruguay, por el momento, viene evolucionando de manera significativamente, diríamos, positiva. Estamos aproximándonos tenemos en este momento en el Uruguay una decena y media de personas que están, digamos, sufriendo, pasando en este momento, que están contagiadas y padeciendo la enfermedad, con lo cual parecería que venimos en un proceso bastante, diríamos, bastante agraciado, bastante bueno, que está permitiendo que en este país estemos retornando paulatinamente, progresivamente y con muchos cuidados a la nueva normalidad en varios sectores de la economía y de la vida social en general. De modo que con mi agradecimiento, con mis felicitaciones para los encargados, para los directores de esta prestigiosa revista peruana, mi saludo, mi agradecimiento y, como decía, las felicitaciones por este nuevo número, el número 22 de Laborem. Y bueno, un saludo muy cordial para todos, agradeciéndoles la oportunidad que me han dado de hacerles llegar este mensaje, aunque haya sido por esta vía grabada, pero no quería dejar de transmitirles mi saludo. Hasta pronto.